Bienvenidos al Templo del Terror, soy Kensuo y en el episodio de hoy nos sumergiremos en el siniestro mundo de las iglesias, lugares que se supone sagrados, pero que también albergan secretos y sucesos perturbadores. Desde tiempos inmemoriales, las iglesias han sido testigos de eventos inexplicables, desde apariciones fantasmales hasta rituales prohibidos que desafían la comprensión humana. En este episodio exploraremos historias fascinantes que tienen como escenario principal estas venerables edificaciones. Prepárense para sumergirse en las sombras y dejar que el miedo los envuelva mientras exploramos estas historias escalofriantes que tienen como escenario las iglesias. Pero tengan cuidado, porque en la oscuridad de estos lugares sagrados, los secretos más oscuros aguardan pacientemente su momento para ser revelados. Así que apaguen las luces, suban el volumen y prepárense para adentrarse en un mundo de terror donde la noche guarda los secretos más aterradores. Comenzamos. La fiesta patronal. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví durante la celebración del patrón de nuestro pueblo. En medio de una serie de eventos inquietantes, presenciamos algo que desafió toda lógica y racionalidad. Permítame guiarlos a través de esta historia, donde la fe y la oración se convirtieron en nuestras únicas armas contra las sombras más oscuras del mal. Días antes de la festividad del patrón de nuestro pueblo, una serie de extraños sucesos perturbaron la tranquilidad de nuestra comunidad. Los preparativos para la celebración se vieron empañados con contratiempos inexplicables, como si una oscura fuerza estuviera obstaculizando nuestro camino hacia la paz. El clima se volvió inestable, con tormentas violentas que azotaban nuestra pequeña comunidad, y los animales del pueblo parecían inquietos, como si pudieran percibir una presencia maligna en el aire. Los pobladores comenzaron a comentar sobre los eventos inusuales que precedían a la celebración, alimentando el temor que se apoderaba de nosotros. Finalmente llegó el día de la festividad del patrón, y la iglesia de San Miguel se llenó de fieles ansiosos por honrar a su santo protector. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que esa tarde estaríamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más oscuro y terrorífico de lo que jamás habíamos imaginado. Durante la misa, en el momento culminante de la ceremonia, una figura se levantó entre los fieles. Era una mujer del pueblo, conocida por todos como una persona amable y gentil, pero en ese momento su rostro estaba contorsionado por una expresión de locura y desesperación. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su voz resonaba en la iglesia con un tono fuerte y amenazante. Los presentes en la iglesia miraban con horror mientras la mujer parecía estar poseída por una fuerza oscura. Sus movimientos eran raros y erráticos, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible que la mantenía prisionera en su propio cuerpo. El pánico se apoderó de la congregación mientras la mujer se acercaba lentamente al altar, dejando a su paso un rastro de caos y destrucción. Los fieles no sabían qué hacer, sintiendo una sensación de impotencia ante la oscuridad que cernía sobre ellos. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, alguien comenzó a recitar el Salmo 91, una antigua oración de protección contra las fuerzas malignas. Sus palabras resonaron en la iglesia, llenas de fe, y poco a poco otros se unieron a él, levantando sus voces en un coro de oraciones contra el mal. La mujer parecía detenerse por un momento, como si las palabras sagradas tuvieran algún efecto sobre ella. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos y su expresión se suavizó ligeramente, como si estuviera luchando por liberarse de la oscuridad que la había poseído. Con cada verso del Salmo 91, la presencia maligna que había tomado el control de la mujer parecía debilitarse. Sus gritos se volvieron más débiles y distantes, y finalmente cayó al suelo inconsciente y exhausta. La iglesia quedó sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las respiraciones agitadas y los latidos acelerados de los corazones de los presentes. Pero mientras la luz volvía a inundar la iglesia, supe que la oscuridad no había sido derrotada por completo. Sabía que el mal seguía acechando, esperando su próxima oportunidad para atacar. Desde ese día, la iglesia de San Miguel se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan protección contra las fuerzas oscuras del mundo. Pero yo sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado en aquel día fatídico, ni la lucha entre la luz y la oscuridad que había presenciado en el corazón de nuestra propia comunidad. Así concluye mi relato, una experiencia que me ha dejado marcado para siempre y que me ha hecho cuestionar la verdadera naturaleza del bien y del mal. Permítame saber sus comentarios y pensamientos sobre esta experiencia en los comentarios. Que pasen una noche tranquila, si es que pueden dormir después de escuchar esta historia.
Oscuridad en la iglesia. Hace unos años, durante un sábado de gloria, experimenté algo que aún me estremece cada vez que lo recuerdo. Déjame comenzar diciendo que para mí, la Semana Santa solía ser más bien un pretexto para tener vacaciones y salir con mis amigos. Si bien respeto las tradiciones religiosas, nunca he sido particularmente devoto, y en ocasiones anteriores aprovechaba estas fechas para disfrutar de un tiempo libre. Sin embargo, ese año fue diferente. Mis padres, que rara vez me pedían que los acompañara a la iglesia, insistieron en que los acompañara a la misa del sábado de gloria. Aunque inicialmente traté de esquivar la situación, algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Quizás fue el deseo de pasar tiempo en familia o simplemente una extraña corazonada que no podía ignorar. Era un día agradable y tranquilo cuando nos dirigíamos hacia la iglesia de mi pueblo. A medida que nos acercábamos al edificio antiguo, la tranquilidad del día se mezclaba con un sentimiento de inquietud que no podía sacudir. Ignorando mis dudas, entré en la iglesia junto a mis padres, tratando de mantener una actitud abierta y receptiva a la experiencia que me esperaba. El interior de la iglesia estaba bañado por la luz filtrada a través de los vitrales coloridos, creando un ambiente solemne y sereno, pero incluso antes de que comenzara la ceremonia, noté que algo no estaba bien. Las velas parpadeaban débilmente, como si fueran presa de una brisa inexistente, y el aire estaba cargado de una energía extraña y opresiva. A pesar de mi incomodidad, tomé asiento en uno de los bancos traseros junto a mis padres y traté de concentrarme en las palabras del sacerdote mientras daba inicio a la misa. Sin embargo, la sensación de malestar solo se intensificaba a medida que avanzaba la ceremonia. Fue entonces cuando el sacerdote comenzó a recitar el sermón que las cosas tomaron un giro verdaderamente aterrador. Su voz, normalmente suave y reconfortante, se volvió áspera y gutural, como si estuviera poseída por algo maligno. Los fieles, incluido yo, nos quedamos atónitos, incapaces de apartar la mirada de él mientras continuaba hablando en un idioma que no reconocíamos, un idioma que parecía surgir de las profundidades del infierno mismo. En mi trabajo como periodista, estoy acostumbrado a buscar explicaciones racionales para todo, pero lo que presencié esta tarde desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras el sacerdote continuaba con su discurso macabro, sentí una presión en el pecho que me costaba respirar. Intenté levantarme para salir de la iglesia, pero mis piernas parecían pesadas como el plomo, como si estuviera anclado al suelo por alguna fuerza invisible. Fue una experiencia aterradora que me dejó temblando de miedo. ¿Qué había desatado esa oscuridad en la iglesia esa tarde? ¿Y por qué sentí ese impulso inexplicable de estar allí en primer lugar? No recuerdo con precisión cómo logré salir de la iglesia esa noche. Todo es borroso en mi mente, como si hubiera sido un mal sueño del que me desperté abruptamente. Con el paso de los días, la iglesia permaneció cerrada. Los rumores sobre lo sucedido se extendieron por el pueblo como un reguero de pólvora, pero nadie parecía dispuesto a hablar sobre ello abiertamente. El padre, que solía ser una presencia constante en la comunidad, desapareció misteriosamente y nunca más se le volvió a ver. Ahora, luego de algunos años, la iglesia permanece cerrada y abandonada. Las ventanas están cubiertas de polvo y telarañas, y el silencio que reina en su interior es espeluznante. Algunos dicen que todavía se pueden escuchar susurros y lamentos en las noches más oscuras, pero nadie se atreve a acercarse lo suficiente como para comprobarlo. Así que si alguna vez te encuentras cerca de esa iglesia en un sábado de gloria, ten cuidado, porque nunca se sabe qué fuerzas oscuras pueden estar acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para desatar su terror sobre el mundo de los vivos. Y recuerda, la fe puede ser un escudo, pero incluso los lugares sagrados pueden albergar secretos oscuros que prefieren permanecer ocultos.